Hola, esta es Suyapa TV Educativa, su programa Educadores. Hoy con dos invitados de lujo para enfocar un tema que es por demás interesante dentro del sector educativo y sus implicaciones, tanto a nivel de padres de familia, alumnos, docentes y la Secretaría de Educación, todos los que de alguna manera están involucrados en este proceso de formación que pretende presentar nuevas alternativas, pero también nuevos retos en el sistema educativo. La jornada extendida, un tema muy discutido por parte de maestros y por parte de la Secretaría de Educación. Por parte de la Secretaría de Educación, buscar nuevas opciones, buscar una alternativa diferente en busca del logro de una educación de calidad, una educación que pueda darnos mejores logros en la enseñanza y en el aprendizaje de nuestra niñez. Y se han seleccionado para ellos algunos centros que funcionan así, como centros pilotos. Y por parte de los docentes también hemos encontrado algunas reacciones, tanto a favor como en contra, acerca de esta situación de la jornada extendida. Hoy los invitados que tenemos nos hablarán un poco acerca de esta situación muy controversial para algunos, pero que en el fondo, hoy, al finalizar este programa, esperamos que nos quede un sabor ya de qué pasa en realidad con esta jornada extendida. Si es beneficiosa para nuestro sistema educativo y si se podrán lograr los propósitos que ésta pretende. Hacemos entonces ahora la presentación de nuestros invitados. A mi derecha tengo a la licenciada Yesenia Luque, viuda de Reyes. Ella labora para la Dirección Departamental de Francisco Morazán, subdirectora de Currículo y Evaluación desde hace 5 años y en el cargo hace 2 años y con una experiencia en el sector educativo de 23 años ya de laborar. Y me acompaña también el licenciado Daniel Esponda, profesor de Ciencias Sociales en el grado de licenciatura, coordinador académico en el Instituto Técnico Honduras en la jornada vespertina y el gestor de iniciativa de participación ciudadana, ambos con una vasta experiencia y que nos tratarán de presentar sus opciones, sus alternativas para llegar a un entendimiento de este tema. Entonces vamos a iniciar con las generalidades acerca de esta jornada extendida. Licenciada, iniciamos con usted. ¿Qué es esta jornada extendida en realidad? Porque algunos tenemos conceptos que de repente serán necesariamente no muy acertados. Yo por lo menos tengo el concepto de que jornada extendida es aquella en la cual yo me formé durante algunos años en mi época de primaria, que íbamos en la mañana hasta las 11:30, 11:40, si no me equivoco, íbamos a almorzar y regresábamos en la tarde también para otra jornada más o menos hasta alrededor de las 3, 3:30 de la tarde. Entonces, como han cambiado los tiempos y propósitos, nos gustaría ver si estamos más o menos en lo mismo o esto ha sufrido algunos cambios. Bien, buen día, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes, con mi colega licenciado Daniel y con su persona. Para la Secretaría de Educación
en el marco de la reforma educativa, la jornada extendida es la ampliación de las horas clase de 5 a 6 horas clase, lo que permite que los centros educativos se conviertan en espacios que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes, la convivencia de ellos mismos, pero sobre todo que los padres de familia tengan un mayor acercamiento con los docentes y estos a su vez que promuevan actividades no solamente de índole técnico-pedagógico curricular, sino también que los alumnos tengan la formación de valores, que puedan rescatarse todos aquellos principios que vienen a formar al ciudadano que realmente queremos, el perfil de estudiante, ya que tenemos una sociedad que demanda que nuestros estudiantes tengan conocimientos tecnológicos y los cuales en este momento a través de los centros educativos que están en este proceso de transición de lo que es la jornada extendida, con un horario ya establecido en una normativa de 8 de la mañana a 11:30 y con el apoyo de los cooperantes externos en materia de merienda escolar, puedan ellos compartir su hora de almuerzo o de merienda en el mismo centro educativo y posteriormente continuar con sus horas clases de 1 a 3 de la tarde, de 1:30 a 3 de la tarde. Entonces hay una extensión de 6 horas clase, ya que en 1996, los antecedentes de lo que establecían las jornadas hace ver que se deben dar como mínimo 5 horas de clase, pero no eso establece que hay un cierre de tiempo. El decir como mínimo nos permite poder ampliar en beneficio de nuestros estudiantes. Muy bien, gracias, muy amable. Vamos ahora con el profesor licenciado Daniel Esponda. Daniel, ¿qué significa para el sector docente esta jornada extendida en el sector educativo en el que ya se está manejando? Bueno, yo pienso que lo más importante es discutir el plano académico, ¿no? Si nosotros hacemos un conteo de las horas clase, en realidad no hay extensión de horas. Lo que tenemos es un aumento de 30 minutos. Pero ese aumento de 30 minutos también se disuelve, digamos, en los movimientos que deberán de tener los educandos en el ingreso, en la salida del almuerzo y en el retorno después de la merienda o de la comida, de la merienda escolar y posteriormente la salida. En ese sentido, nosotros como docentes no nos oponemos a que existan más horas clase. Ya el artículo 157 del reglamento de la Ley Fundamental de Educación en el tema de la carrera docente establece precisamente lo que nos comentaba la licenciada, por lo menos 5 horas clase. Pero también el mismo artículo habla de compensaciones e incentivos para los docentes. Sí. En ese sentido, a nosotros nos parece que esto está conllevando dos problemas. Yo creo que la primera situación que hay que caracterizar es que hay momentos dentro del sistema educativo. Por ejemplo, antes del Estatuto del Docente, con el mismo Estatuto del Docente, se permitía que un egresado de las escuelas normales diera clases en educación primaria. A mí me parece que esa etapa, por ejemplo, el Estado de Honduras ya la superó. Tenemos suficientes maestros con el grado de licenciatura para poder impartir clases en el nivel primario y con grado de licenciatura, que la ley fundamental lo contempla. En el caso de la jornada extendida, nosotros estamos viendo que se está dividiendo la jornada de trabajo y está implicando un problema laboral en el plano de docente, ¿no? ¿Qué problema? El problema es que tenemos compañeros que gozan de la jornada plena, que es un derecho adquirido a través del Estatuto del Docente, y los compañeros que se les está extendiendo la jornada, que hay que decirlo, ¿no? Solamente son 30 minutos más de la jornada normal de clases. Bien, pero Daniel, hablaremos un poco más después de esto, pero sí tenemos un problema. Ahora, tú como docente, ¿puedes ver realmente que esto viene a coadyuvar en el logro de los objetivos propuestos para que nuestros educandos mejoren su calidad de formación educativa, como decía la licenciada, en valores ciudadanos y en cuanto al logro de una mejor educación? Bueno, el decreto mismo que es del 2013 para hacerse efectivo en el 2014 plantea que esos 30 minutos más deberemos de discutir esos temas, ¿no? El tema de la moralidad, de la cívica, de la ética. Eso definitivamente debe ayudar. El problema es que yo pienso, ¿no?, que sobre todo porque eso es para el nivel básico, no está favoreciendo por algunas condiciones. Es decir, no es cierto que el Estado está garantizando la merienda escolar, por ejemplo. Entonces, en algunos centros los maestros se están viendo obligados a que los muchachos salgan del centro para que los padres de familia en sus casas los atiendan. Eso implica dos cosas. Una, que los muchachos
vayan y regresen de su casa en 2 ocasiones, que los papás incurran en gastos, y por otro lado, hay una ruptura, digamos, del hilo de lo que se viene de la mañana. Sí, pero entendemos, lo veremos, vamos a ir a una pausa en este momento, pero entendemos, según plantea la licenciada, que a través de los organismos cooperantes, lo que se pretende es que los niños, en este caso, permanezcan en el centro educativo. Exactamente. Pero hablaremos de eso después de la pausa. Continuamos con este tema que nos ocupa hoy, un análisis acerca de la jornada extendida en nuestro sector educativo. Y nos habíamos quedado antes de la pausa viendo un poco el impacto que esto puede tener en las partes involucradas en este proceso de formación. Licenciada, ¿qué impacto positivo tiene la implementación de la jornada extendida? Bueno, en primer lugar, a nivel de Honduras, estamos ya dando pasos agigantados, podríamos decir, porque la implementación de esta jornada nos llama a responder a lo que es indicadores internacionales ya en otros países. Quizás nosotros ya estamos poniéndonos a la vanguardia de la educación internacional, donde la jornada ya no es limitada a una hora de salida, sino que al mediodía, como lo teníamos nosotros y en la forma en que nosotros nos educamos, sino que estos estándares ya nuestro sistema educativo está alcanzando, que nosotros podamos ya ser competitivos ante nuestros estudiantes, ante los educandos de otros países. Ese es un impacto fuerte que estamos teniendo. Obviamente, nuestros docentes deben adquirir una motivación pedagógica, porque esto, de alguna manera, ha sido pues comprobado que la resistencia al cambio se da en todos los ámbitos de nuestra vida, pero debemos considerar que el beneficio aquí, o el beneficiario número uno, es el educando. Cuando hablamos de competitividad, ¿la Secretaría de Educación ha tenido en cuenta para esto las experiencias que a este respecto se están teniendo, al menos en Centroamérica? Claro que sí, constantemente se están teniendo eventos, congresos comparativos en cuanto a lo que son los indicadores educativos en materia de Honduras y en comparación con los otros países de Centroamérica, y estamos dando pasos muy aprovechados. Nuestros alumnos están, de alguna manera, están dando manifestación a través de los resultados de las pruebas de fin de grado que hemos tenido en los últimos 4 años, y si bien es cierto, las mejoras no han sido en gran porcentaje como esperamos, pero sí son significativas. Y nuestros estudiantes, el compartir un tiempo más, 30 minutos, como le decía el licenciado Daniel, deben ser 30 minutos que no se deben ver en función de tiempo o de cantidad, sino en función de calidad. Sí. Una pregunta. Si usted nos puede ilustrar en qué cantidad de departamentos o al menos municipios se está haciendo esta experiencia ya de esta jornada extendida. En la experiencia como empleada y como asistente técnico de la Secretaría, actualmente laborando en la Dirección Departamental de Francisco Morazán, nuestra experiencia actual es de 809 centros educativos a nivel de Francisco Morazán, el cual está constituido por 27 municipios educativos y el Distrito Central, que corresponde a todo lo que es Tegucigalpa y Comayagüela. Muy bien, muy bien. Es una experiencia grande la que se está haciendo realmente. Es una experiencia grande, sí. Bien, entonces viene una pregunta obligada. ¿Qué han recogido ustedes sobre la postura que mantienen los padres de familia de cara a esta jornada extendida? En un inicio, en algunos centros educativos, los padres de familia mostraban preocupación por el hecho de que actualmente nuestros hijos, nuestros alumnos, en la mayoría de los casos, permanecen solos en nuestras casas, y les preocupaba el hecho de cómo poder coordinar la cuestión de tiempo, de la hora de salida, quién los recogía, que en su momento ya era una situación ya programada en lo que es la planificación familiar.
pero cuando ya se llega a un consenso en estos centros educativos pilotos, como bien es cierto, la Ley de Fortalecimiento y Participación Ciudadana llama a que hayan estructuras organizadas. En los padres de familia tiene que haber un consenso, y en los centros educativos donde en su momento hubo alguna polémica, hubo incomodidad, se logró que hubiera una consolidación y una conciliación con los padres de familia para que esto fuera planificado con los docentes, que son quienes tienen la responsabilidad de ver que estos niños, el tiempo que están en el centro educativo, los padres de familia valoren que es tiempo de aprovechamiento y que son espacios educativos que nos permiten. El centro educativo debe ser visto como el principal espacio educativo, ya que en nuestra sociedad no contamos con aquellos otros lugares que nos permitan evitar la explotación infantil, el trabajo infantil que en su momento está tan anuente en nuestra sociedad. Los padres de familia en su momento se vieron afectados, algunos, porque consideraron que esto que viene a ser el niño que le ayudaba y llevaba al centro, a la casa, un aporte económico, el niño ya ahora ese tiempo lo convirtió en tiempo de aprovechamiento, y es ahí donde queremos que los estudiantes vayan a un mejor ciudadano, a un mejor hondureño, con las competencias que exige la sociedad en estos días. Sí, porque de acuerdo a la realidad que vivimos, vemos, por ejemplo, en el área rural, cómo la mano de obra, por llamarlo así como es, del niño es básica en el sustento del hogar. Este niño que tiene que trabajar cuando no está en la escuela para ayudar al ingreso familiar. El niño que va a ayudar a su papá, que va a ayudar a su mamá, pero muy especialmente a su papá en las tareas del campo. Obviamente, quiero también hacer mención que se garantiza por parte de la Secretaría de Educación que estos 809 centros educativos que están en este proceso de jornada exclusiva, el PMA logre llegar con la merienda escolar, y esa es una motivación y ese es un estímulo para que los niños permanezcan en los centros educativos en esta jornada extendida. Los padres de familia están participando en la elaboración de los alimentos. Lo hemos podido comprobar en los procesos de supervisión en la zona rural, en nuestros municipios, y podemos ver cómo los padres de familia colaboran y aportan, y no se limitan solo a lo que los cooperantes dan en materia de merienda escolar, sino que los padres de familia ponen porque consideran que la estadía de los alumnos es favorable para su formación. Muy bien, muy bien. Bien, vamos ahora con el licenciado Daniel Esponda. Daniel, ¿cómo percibe esta normativa los docentes de los centros educativos en los cuales se está aplicando esta jornada extendida? Bueno, yo siento que la estrategia ha fracasado porque los objetivos no estaban claros. Ajá. Es decir, nosotros debemos de comprender que, dependiendo también el contexto, ¿no? El Estado no puede asumir que los niños, que haya trabajo infantil. Es decir, es un tema que debemos de combatir. Si lo vemos desde esa perspectiva, me parece que es correcto. Planteémoslo en el área urbana. Entre más tiempo tengamos a los niños y las niñas en los centros educativos, menos tiempo los vamos a tener expuestos a la violencia. El tema aquí es cuántas horas clase aumentamos. Yo diría, está bien la jornada extendida si la vamos a aumentar 2 horas clase y vamos a discutir ciencia y vamos a aprovecharlo para hacer tareas o vamos a meter... Ahora, disculpa Daniel, disculpa. Yo no entiendo, por ejemplo, perdona la ignorancia, ¿eh? Sí. Tú hablas de que lo que se está extendiendo esto es nada más media hora, sí, y que se diluye en algunas otras, sí, actividades que se hace. Correcto. Pero si vamos a sacar cuentas, así por simple lógica, si los niños van a estar de 8 de la mañana hasta las 11 y 30, sí, estamos hablando de... Son 3 horas y media. 3 horas y media. Y de la jornada... De la 1 a las 3 de la tarde, 2 horas. Estamos hablando de 5 horas y media. ¿Y cuál es el los colegios normales tienen, las escuelas normales tienen 5 horas, digamos normales con el horario que normalmente hemos tenido. Es decir, no hay aumento significativo de la hora clase. Nosotros estaríamos... Estás hablando de, por ejemplo, una jornada de 7 de la mañana a 12 del día. Exactamente. Sin embargo, en materia de eso, tocando lo que es la jornada anterior, según los estudios que se realizaban con los procesos de supervisión, las jornadas en muchos centros educativos, cuando eran de 7 a 12, la iniciación de clases no venía siendo puntual. Venía lo que implicaba la llegada de los niños, la llegada muchas veces tardía del docente, entonces eso ya venía comenzando a 7:30, luego el recreo, luego que a las 11:15
11:45 había que salir por los compromisos que tenían Sí. tanto padres. Entonces veníamos reduciendo a un porcentaje de 3 horas y media clase. Sí. Entonces no podemos verlo como un fracaso esto cuando la ejecución de los días clase nos están diciendo que de 2 años atrás estamos cumpliendo con los 200 Sí, días de clase correcto. y esto progresivamente. Es por esto ¿ok? que hemos querido dedicar este programa para revisar un poco toda esta realidad que estamos viviendo, porque definitivamente se mira el programa de esta jornada extendida como algo positivo, como algo ambicioso, pero quiera Dios que en un momento llegue a darse así como se da. Claro. Daniel, a ver, tendremos un momentito más para Sí. dialogar un poco más. La otra pregunta que te quisiera hacer es, ¿en qué afecta al gremio docente y si existe alguna compensación adicional para los docentes que laboran en esta jornada extendida? Bueno, me gustaría contestar un poquito Ajá. la pregunta anterior, porque lo que plantea la licenciada Yesenia sucede en los dos niveles, es decir, volvemos a tener hora de entrada, volvemos claro. a tener hora de salida, volvemos a tener recreo, y eso también se multiplica por 2. Entonces, lógicamente, los docentes deben de estar a la hora, los Así es. recreos se deben de El respetar, la hora de cumplimiento salida de los se debe deberes. respetar también. Definitivo. Por eso te planteaba que debe ser aumento de horas clase. Y yo decía al inicio del programa que hay etapas que nosotros hemos superado. Así es. Es decir, cuando el Estatuto del Docente permitió la jornada plena, era porque teníamos déficit de docentes. Hoy tenemos demasiados docentes que los estamos subutilizando. Y muchos sin trabajo. Exactamente, a eso me refiero, que se están subutilizando. Entonces hoy encuentran docentes que están de taxistas, que están de secretarias, que están haciendo nada o cosas que no tienen nada que ver con el sistema educativo. Entonces a mí me parece que nosotros como país, nosotros debemos de superar la jornada de 5 horas clase. Deben de ser más horas clase. Así es. Pero eso obligaría al Estado de Honduras a invertir en infraestructura escolar. Definitivamente. Entonces, por ejemplo, yo estaría de acuerdo que con una jornada extendida, si diéramos 7 horas clase al día. Es decir, que el muchacho ingrese a las 7 de la mañana, que salga a las 2:40. Es más, los hondureños tenemos poca memoria. Esto lo cambió el presidente Flores, Reina, allá en los inicios de los 90s. Y lo cambiaron precisamente porque el Estado se comprometió ante los organismos internacionales a ampliar el tema de la matrícula. Eso obligaba al Estado a construir más centros educativos. Pero el Estado lo que hizo fue que comprimió las horas clase en 2 jornadas, y entonces el caso del técnico Honduras, su horario normal era de 7 de la mañana a 2:45 de la tarde. Sí. Entonces, obligaron y presionaron la cantidad de horas, es decir, de los 45 minutos que plantea la ley a 40 minutos. 40 minutos. Y nos quedamos, el técnico Honduras entre las 6:40 de la primera clase y sale a las 12:20. Y el siguiente grupo, el de la jornada vespertina, 12:40, 5:40. Lo que quiere decir entonces que fuimos ajustando los tiempos. Ahora, si el Estado asume la responsabilidad y hacemos una jornada extendida, pero real, entonces volveríamos al horario que tenemos antes. Lo que pasa es que tendríamos que hacer otro técnico Honduras para poder atender a toda la población que tenemos. Sí, pero a mí me queda una preocupación porque tú estabas hablando un poco de la no compensación Exactamente. a los docentes. Una pregunta concreta y muy puntual. ¿En qué afecta los derechos laborales de los docentes esta jornada? Bueno, la jornada extendida tiene 2 realidades, ¿no? Una del área rural y una del área urbana. Así es. Generalmente en el área rural no hay docentes que tengan jornada plena, es decir, que trabajan en 2 centros pocos. con 36 horas en cada centro. Pero en el área urbana esa es una realidad que sí es latente, es decir, hay compañeros que trabajan en la mañana en una escuela y en la tarde trabajan en un centro de educación media, o que trabajan en el nivel básico, porque aquí todavía no se ha hecho la conversión como lo plantea la ley. Un ejemplo sencillo, yo tengo una compañera que trabaja en la tarde en el técnico Honduras y en la mañana trabaja en la Roberto Sosa, que queda a 2 cuadras. La Roberto Sosa tiene jornada extendida. Esa compañera, en su legítimo derecho, se le nombró en sus 2 plazas. Con la jornada extendida, entonces ella tiene problemas para ingresar al técnico Honduras. Entonces, ¿qué eran algunas de las posturas que se decían en la Secretaría de Educación? Sí. Bueno, debe de renunciar a una de las plazas o debe de ajustar su horario. Pero en la realidad nosotros no podemos ajustar el horario. Es decir, es incompatible. Vamos a ver. Y no hay incentivos económicos tampoco. El 157 de la Ley Fundamental de Educación plantea 2 cosas. Pasar a una jornada extendida, primero debe ser a petición del Comité de Desarrollo del Centro Educativo. Es decir, debe haber una iniciativa de los padres de familia, los docentes y los educandos a la Secretaría de Educación para que se haga la jornada extendida. Sí. Y después debe venir el visto bueno, y eso ha ocurrido a la inversa. Es decir, la Secretaría está girando instrucciones para que se haga y en algunos casos los padres se oponen. A ver, licenciada, su Sí, posición al respecto. quiero
pues aportar en cuestión de en qué manera afecta a los docentes que cuentan con plena y en uno de sus 2 centros, por donde tienen una de sus 2 plazas, pues la Secretaría de Educación, a través de las direcciones departamentales, también de manera de poder ser flexible y no afectar a los docentes que cayeron en esta situación de que uno de sus 2 centros educativos, que de manera legal, a través de sus requisitos de ley, las obtuvieron, por decirlo así, se dio la oportunidad con lo que es el proceso de reubicación docente. Y a la mayoría, por decirlo así, un 90% de los docentes que en su momento se miraban afectados, se les dio la oportunidad de ser reubicados en otro centro educativo de manera asignada, a bien de que los docentes no fueran perjudicados. Creo que no se puede decir, o no podemos castigar de manera general, porque sí tenemos informes técnicos que nos dicen que hemos tenido movilización del recurso humano docente y principalmente docentes que pueden decirlo de manera fidedigna, que se les dio la oportunidad para no ser afectados y evitar llegar a esa última instancia, que es la renuncia a una plaza que fue adquirida en base a ley. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos, no nos deje. Continuamos con su programa Educadores, haciendo un análisis acerca de la jornada extendida en el sector educativo, con nuestros invitados, la licenciada Yesenia Luque, viuda de Reyes, y el licenciado Daniel Esponda. Realmente que son muchos los propósitos que se tienen con esta jornada, el deseo de mejores logros en beneficio de nuestros niños, los destinatarios de estos procesos que se pretende llevar adelante en el sector educativo. Pero muchas veces en todo proceso se generan reacciones encontradas, a favor, en contra, y eso es lo que queremos ver ahora para que nuestro pueblo se ilustre acerca de esto. Licenciada, ¿qué sucede con los docentes que trabajan en la jornada exclusiva o plena y que en uno de sus centros de trabajo se implementa la jornada extendida? Ya lo hemos tocado ya de alguna manera, y sabemos que a los docentes que trabajan con jornada exclusiva no les afecta mucho, pero quisiéramos escuchar su posición al respecto. Bien, los docentes con jornada exclusiva no se ven afectados, porque los docentes que tienen jornada exclusiva son los docentes del nivel medio, los que trabajan en los colegios, en las instituciones de lo que llamamos anteriormente diversificado, ¿verdad? Sí. Y ahora los que imparten los BTP. Donde se implementa la jornada exclusiva es en los centros educativos de educación básica de 1º a 9º grado, que en su mayoría en esos centros educativos, como bien lo decía el licenciado Daniel, pertenecen al área rural, a los municipios aledaños a Francisco Morazán, al Distrito Central, y donde quizás en algún momento hubo mayor dificultad fue en los docentes que laboran en centros educativos de jornada extendida en el Distrito Central, en Tegucigalpa, Mayagüela, y que cuentan con una segunda plaza, a lo que llamamos jornada plena. Los docentes de jornada exclusiva laboran en un solo centro educativo en el instituto. Ellos no tienen ningún problema. Sí. Al menos que en su momento nuestros docentes que laboran con jornada plena y que laboran en una escuela de educación básica y laboran en un centro de educación media, entonces de esa manera sí se miraban afectados. Fue a ellos a quien se les dio la oportunidad, en el marco del proceso de reubicación docente y aprovechamiento de la utilización del recurso humano, de poderse reubicar en condición de traslado o de asignados a otros centros educativos, de manera que no se vieran perjudicados sus derechos laborales y sus derechos como persona. Y sobre todo, sus deberes en cuanto a responsabilidad al otro centro educativo, al cual fuese en la mañana o en la tarde que tuvieran que asistir. Como yo soy un docente jubilado, pero sí que mantengo mucha comunicación con mis antiguos compañeros y compañeras de trabajo. Y pupilos.
Sí. Sí, sí he sentido yo realmente que hay una queja, especialmente de compañeros y compañeras que han sido trasladados a otros centros educativos, que yo no voy a decir aquí, que creo que no cabe la expresión, un colegio de menor importancia, porque no podemos llamarlo así, o categoría, pero que hay maestros y maestras que no aceptan. Por ejemplo, alguien que tiene 15 años, 20 años, de trabajar en un colegio X, uno de los colegios más grandes, por ejemplo, de aquí del Distrito Central, y ser pasado a un colegio que viene iniciando, donde hay mucha dificultad, incluso muchos peligros. Muy bien. Entonces, ¿cómo se ha visto Muy bien. esto? Muchas veces aquello que nosotros llamamos sacarnos de nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort es cuando ya tenemos programada una vida familiar, una vida laboral, Sí. ¿ok? Y un presupuesto económico. O sea, todos estos cambios les afecta de esa manera indirecta o directamente a los docentes que se vieron, pues si ellos lo llaman perjudicados, pero al final no es perjudicado porque se le da la oportunidad. Estamos en un proceso de reforma educativa y si bien es cierto, como lo decía el licenciado Daniel, cuando se estableció la jornada plena en el marco de requisitos, en el marco de concursos para optar una segunda plaza, los docentes, quizás en ese momento nosotros no visualizábamos para dónde iba nuestro sistema educativo. Y como ya hicimos en un inicio del programa, cuáles son los fundamentos por los cuales nuestro sistema educativo está teniendo progresos con la intención de ponernos con indicadores y parámetros internacionales que hagan de nuestro sistema una mejor educación en materia de calidad, se ha tratado de que los docentes, aún afectados en su zona de confort laboral, familiar y económica, puedan tener la oportunidad de no perder el derecho a conservar su jornada plena. Muy bien. Daniel, ¿y cuál es la posición de los docentes al respecto? Bueno, yo creo que siempre que hay un problema en el sistema educativo,